Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy con un invitado prestigioso, historiador, profesor de la Universidad de San Pablo CEU, don Alberto Bárcena. Bienvenido. Bien hallado. Marcando el Norte, es la primera vez que está usted aquí. Sí. Y por lo tanto, hombre, yo sé que usted tiene un bachiller decente, de los de antes, y eso vale, pero como es de letras, usted sabe marcar el norte. Perdone la pregunta, no sé si le ofende o... Técnicamente quizá no. Técnicamente no. Pues voy a enseñar, mire. A ver. El sur es así, a la espalda, ¿vale? Haga así con la mano, para que... así, eso es. El oeste va para allá, para la izquierda. El este y el norte, no. El norte es así. El norte en este programa es así, ¿sabes? Tenía truco. Tenía truco. Ya ha aprendido, ¿no? O sea, Ya. marcando no en lo horizontal, sino hacia el cielo. Ese es el norte que bueno, pues que orienta este programa. Buena aclaración. Buena aclaración. Vale, bueno, pues ya está. No, lo digo porque además como se nos incorporan nuevos televidentes, porque crece la audiencia, así van aprendiendo. ¿Por qué se llama así el programa? ¿Por qué se llama así? No, Bueno, vamos a empezar una serie con el profesor Alberto Bárcena, que podíamos titular algo así como Las grandes mentiras de la historia. Las grandes mentiras de la historia. Y una de ellas es esa que dice que la masonería es un invento de los curas, una fijación de la Iglesia, algo así como si los católicos nos hubiéramos dedicado a cazar leones en los pasillos de nuestra casa como Tartarín de Tarascón. La masonería no existe. Tiene usted la palabra. Sí, bueno, yo ya he dicho alguna vez, y en público también, que la masonería ha tenido un gran éxito, que es presentarse como inexistente, incluso, o inofensiva. Inocua, completamente, que es en lo que están ahora, sobre todo. Sí, porque ahora sí existe. Ahora vas por Madrid y en la mejor zona de Madrid tienen la sede y ahí lo pone. O sea, Sí, no. Y además ya han salido a manifestarse y se me han presentado en algún acto público. ¿Cómo? Se presentaron con gran entusiasmo de doña Esperanza Aguirre cuando era presidenta del Senado con el mandil, ¿se acuerda? Que lo recibió, y doña Esperanza Aguirre tan contenta de recibir fue el Congreso Internacional de la Masonería, ¿no? Es que están en un periodo que llaman ellos de normalización. Ahí está. Que sea aparecer Y públicamente. después hay tontos útiles que le siguen la cuerda. Sí, también hace mucho la ignorancia, claro. Y como en tantas cosas, aquí hay una ignorancia grande, porque la gente habla por hablar, no sabe exactamente de qué está hablando al hablar de masonería, pero claro que existe, tiene una trayectoria histórica larga. ¿Y cómo empezó la cosa? Pues es una secta secreta que nace en Londres a principios del siglo XVIII y bueno, así en principio con unos objetivos muy concretos. Uno es el servicio al Estado, a la monarquía británica, pero eso casi es secundario porque realmente el objetivo principal es impedir que un católico vuelva a acceder al trono o esté cerca de él, porque los antecedentes más claros están en las logias que luchaban contra los Estuardo o conspiraban contra ellos cuando estos aún reinaban, y van a tener mucho que ver precisamente en la llegada de los Hannover, con los cuales ya se garantizan una dinastía protestante enemiga del catolicismo. Cuando ya en Inglaterra no hay católicos, o mejor dicho, siguen estando muy perseguidos, que lo van a estar todavía en esa época, el objetivo es, en principio eso, evitar que vuelvan a acercarse al trono y una Inglaterra protestante a ultranza, sin peligros papistas, ¿no? Entre comillas, lo de papistas. Porque Sí, es el así término, era como les llamaban a los católicos. el término despectivo anglicano, y el servicio del Estado, con lo cual ahí nace una masonería que podríamos calificar de regular, porque ha colaborado con el Imperio Británico, desde luego ha sido clave. Pero claro, en ese designio chocaron frontalmente desde el primer momento con las monarquías católicas, por supuesto, y muy concretamente con la española, en cuya destrucción van a emplearse a fondo. Y desde luego es difícil explicar la decadencia definitiva del Imperio Español sin tener en cuenta la aportación masónica en esa decadencia. Ya. Luego ahí tenemos un designio claro,
Y ya hoy nadie medianamente serio, ¿no? Incluso en el mundo académico, aunque este es un tema en el que no hay especialistas o hay pocos, porque no se quiere nadie especializar en él. No, porque, como usted dice, el triunfo de la masonería consiste en llegar a la conclusión de que es una fijación de la Iglesia. No existe, sí. No existe. Claro, y además también, por otro lado, parece como que te van a tachar de paranoico, que es lo que le pasó a Franco y a Carrero Blanco, que se especializaron en esto y publicaron libros sobre el tema. Con lo cual, mejor no caer en ese tema, porque piensan que eso estigmatiza. Sí. Y por otro lado, da miedo, porque todavía da miedo. Se ha intuido siempre como un poder oculto que podía hacer mucho daño a quien tratara de destapar lo que había detrás. Bueno. De manera que no se ha hablado de esto mucho. Pero estamos ahí en los orígenes, Inglaterra, siglo XVIII, ¿y qué pasa? Pues pasa que en Inglaterra, si es una secta secreta, porque hay que dejar claro qué es lo que es durante todo el tiempo de su trayectoria histórica, aunque ahora salgan a la calle, es una secta secreta con unos designios que no trascienden ni siquiera a los grados más elementales de la secta, que es una de las causas por las que los papas han condenado a la misma, porque dicen que obligan a los sectarios a seguir unas normas o unas estrategias cuyo fin último ignoran, porque eso se toma en capas mucho más altas. Las decisiones se toman en capas más altas. Ese secretismo ha sido muy eficaz. Y pronto, en ese siglo XVIII, pero muy pronto ya crean una verdadera red en toda Europa. En España no, porque hubo intentos ya en el siglo XVIII de crear alguna logia, pero aquí no era fácil. Estaba la Inquisición, por una parte, que estaba, entre otras cosas, para velar por la pureza de la fe desde los orígenes, desde los reyes católicos. Y aunque ya la del XVIII es una Inquisición muy decaída, pues intervienen casos como brujería, por ejemplo, que, por cierto, hoy en día nadie perseguiría, porque es algo perfectamente aceptado, incluso. Está en las televisiones, pincha y hay una bruja ahí. Bueno, no, y además el propio satanismo tampoco ya cuenta con un rechazo general. En Harvard han estado a punto, en el pasado mes de mayo de este año 2014, de celebrar una misa negra. De celebrar una misa satánica. Sí. A punto, ¿eh? Se impidió por cuestión de horas. Con lo cual, digo, de estas cosas como brujería, satanismo, etcétera, la Inquisición se ocupaba. Pero de las herejías también. Y naturalmente de una secta que conspirase contra la Iglesia iban a ocuparse. Eso no tenía vuelta de hoja. Con lo cual, durante el XVIII no hay una masonería bien estructurada en España porque no pueden, sencillamente. Pero sí ya en Europa. Sí. En Francia ya han tomado posesión del terreno. Esa es una victoria muy importante de la masonería, porque naturalmente hacerse con una base firme en la cristianísima Francia. La fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, pues van a tener una contribución grande en la Revolución Francesa. La masonería, que es deísta en origen, en su origen británico es sobre todo deísta, es decir, defensores de que del rechazo hacia una fe revelada, en aras de la defensa de una fe, bueno, o de una creencia en un Dios. Según se nos ocurra. Sí, un Dios, un ser supremo o un gran arquitecto del universo. Que nosotros nos imaginamos. Sí, que ya veremos cómo es. Pero es una construcción racionalista que rechaza la revelación. Eso tiene que quedar claro de entrada porque sigue siendo así. El rechazo de la revelación es parte consustancial de la masonería, por más que digan lo que quieran, que a día de hoy dicen ciertas cosas como que es compatible y que no tiene ningún problema. Lo tiene, y para eso los papas se han molestado en hablar de este asunto desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Bueno, el último que lo ha hecho es Benedicto XVI, siendo prefecto para doctrina de la fe, en cientos de documentos. De pocos temas se han ocupado tanto los sumos pontífices como de este. ¿Por qué? Pues lo dijeron desde muy pronto. Ya con Benedicto XIV, dice él en Próvidas, donde vuelve a condenar la masonería, que no tendría por qué hacerlo, porque ya quedó clara cuál era la postura de la Iglesia con su glorioso antecesor, Clemente XII, que ya se ocupó del asunto. Pero dado que se difunden los sectarios que esa condena está superada, dice el Papa, tengo que volver a salir al paso. Bueno, pues ese argumento, curiosamente, se reitera una y otra vez hasta el siglo XX, donde los papas insisten en que tienen que volver a aclarar algo sobre lo que los sumos pontífices ya se habían pronunciado. Pero esa confusión la han creado precisamente, claro, los miembros de la secta, reiteradamente, y hoy en día hay que decir que han conseguido en esto una gran victoria, porque la gente, incluso hay católicos que lo ven como algo más, una opción, una organización filantrópica que está ahí, sin más. Hay que conocer su historia, hay que ver por qué la condenan los papas, hay que leer la documentación pontificia que se ocupa del tema. Hay documentos muy claros, muy concretos.
hay otros más filosóficos. El Papa Benedicto XVI publicó en el Observatorio Romano un artículo sobre el asunto al año de publicarse la Quasitum Est, una declaración de su congregación de doctrina de la fe, donde condenaba a la masonería porque volvía a reiterar que ante la confusión surgida por el cambio Una vez más, hay que salir al paso. hay que salir al paso. Y al año siguiente, por si no había quedado claro, publica en el Observatorio Romano un artículo pues puramente suyo, porque es de gran profundidad filosófica, donde sin meterse en otras aventuras simplemente condena la masonería o la doble pertenencia del católico a la masonería por razones simplemente de fe. Y viene a decir, yo lo resumo de una forma muy pedestre, ¿no?, que no puede el católico ser masón porque el católico tiene una forma muy concreta de relacionarse con Dios. Claro. Y los masones tienen otra. Es como otra religión. Sí, sí. Y no se puede ser masón y católico como no se puede ser católico y budista. Claro. Por ejemplo, aunque lo de ser masón tiene unas connotaciones que el budismo no tiene, en principio, sí. ¿no?, de lucha contra la Iglesia. Y además de tratar de aplicar, y lo han hecho mucho, una cierta ingeniería social anticristiana desde sus orígenes hasta la fecha. Bien, pero sigamos con la historia, profesor, porque estábamos en los inicios ingleses, lo hemos exportado a Europa y hemos puesto un pie muy importante en Francia. ¿Estamos en qué siglo ya? Seguimos en el 18, Pero finales. No, ya a mediados. No, pero cuando han triunfado con la Revolución Francesa, bueno, sí, había hecho usted esa referencia, Sí, sí. ya a finales del 18 Bueno. ya está madurita la... Está madurísima, ya se está, vamos, consolidando plenamente. De hecho, los masones se van a encontrar con la facilidad de que la Ilustración radical francesa, como también es en parte deísta y desde luego anticristiana, en muchos aspectos, no hay más que leer a Voltaire, no estoy diciendo nada chocante. Lo que pasa es que también ese es un tema, de verdad, que no se puede tocar. Pero la Ilustración, el siglo de las luces, hay que verla con detenimiento. Hay que leer autores como Holbach, que es ateo y además defiende el ateísmo de una forma combativa. Hay que leer a Lamettrie, El hombre máquina, es su título principal, donde dice que somos máquinas, nos reduce a la condición a la animal. pura materialidad. Exactamente. Entonces, esa ilustración tan anticristiana, naturalmente va a ir de la mano de la masonería. Y la masonería no solo en Francia, porque también en Baviera nace en el 18 la masonería iluminista, que es luciferina por definición, y que tuvo que ver también ella con la Revolución Francesa. Porque desde Alemania, en definitiva, como digo, es una multinacional, ya la masonería va a influir en los sucesos de Francia. De hecho, la ejecución del rey y la creación de la Guardia Nacional Francesa se había aprobado ya en concilio masónico en Alemania años antes del estallido de la Revolución en Francia. Estaba todo ya programado. Entonces, con el triunfo de la Revolución, aunque en la Revolución mueren masones, porque aquello acabó siendo ya, cuando se salió de madre completamente, a la guillotina subieron masones tan conspicuos como el duque de Orleans, ¿no?, primo del rey, que votó su muerte, por cierto, y al final, en aquello que se llegó a calificar por los franceses náusea del patíbulo, porque caían los propios jacobinos por docenas, incluso. Robespierre. El propio jefe de ellos, ¿no? Claro. Pues ahí, claro que murieron masones. De hecho, ellos luego han tratado de presentarse como víctimas de la revolución. Ya. Bueno, vamos a ver, estaban ustedes en los dos bandos, pero la habían puesto en marcha. Claro. Lo que pasa es que luego... Se les va de la mano. Se les va. Como se les fue a los jacobinos, como se les va a la montaña, la facción más radical de los jacobinos, con el propio Robespierre a la cabeza. Pero yo diría que cuando ya se acaba la revolución, o se va asentando, queda algo ahí, en el espíritu nacional, o mejor dicho, en la clase política francesa, que ya no se ha ido. Con alternancias o con puntos álgidos, pero no se ha ido, ¿no? Que es un anticlericalismo fuertísimo, un rechazo, como digo, de la fe revelada, una presencia masónica fuerte, que ya va a ser una constante de la historia nacional francesa, por más que en el 19 habrá una reacción católica también muy fuerte en Francia, pero claro, las riendas del poder las tienen ellos. Ya. ¿Y en España sigue sin penetrar la masonería? ¿Eso que tanto le había costado en el siglo XVIII? Pues no, ya en el 19, con el propio José Bonaparte, amigo mío, ya viene una masonería regular que organiza él mismo, y tenemos logias tan curiosas en Madrid como algunas que se llamaban la Estrella de Napoleón. La Estrella de Napoleón. Hay otra logia que lleva el nombre de la emperatriz Josefina. Hay otra llamada Filadelfos,
que es un nombre muy masónico, ¿no? Como todo lo que hace referencia a la antigüedad, y especialmente a Egipto, el antiguo Egipto les interesa enormemente. Ya hay una masonería regular en España que va a utilizar José Bonaparte, o va a intentarlo, para lo mismo que su hermano. ¿Qué quiere usted decir cuando habla de una masonería regular? ¿Hay una irregular? Sí. A ver. Yo diría que la masonería regular, por entendernos, ¿no?, es la que está al servicio del Estado. Ya. Por ejemplo, la inglesa. Y por eso la Casa Real británica ha estado tan vinculada a la masonería y sigue estándolo. Ahora ya más distantes, pero lo han estado involucrados íntimamente durante siglos por la cuenta que les traía. Claro. La masonería regular en Francia o aquí en España es la que está al servicio del Estado. Yo creo que esa sería una buena división y José Bonaparte la crea, ex novo, en cuanto llega. ¿Para qué? Pues para lo mismo que su hermano, porque a través de ella aspiraba a controlar el ejército y la policía, que no son fuerzas desdeñables, si se quiere controlar el poder. Pero aquella masonería bonapartista aquí en España tiene poco éxito, porque es que la guerra de independencia es una guerra total. Claro. Es la nación entera en contra de ellos. Claro. Y lo dice José a su hermano: no controlo más que el suelo que piso. Exacto. Y es una verdad como un templo. Con lo cual, aquella masonería, pues como todo lo suyo, no pasa de ser algo todavía fantasmagórico, embrionario, que no se desarrolla. Pero, cuando acaba la guerra de la independencia, 1814, pues ya se empiezan a dibujar claramente las dos Españas. Y en las dos Españas, que por entendernos también sería la que defiende el antiguo régimen, podríamos analizar lo que eso era, y la que defiende por contra el nuevo Estado, el Estado liberal, que también había que aclarar lo que es el Estado liberal decimonónico, que tiene poco que ver con el liberalismo democrático del siglo XX. Es un Estado, el liberalismo decimonónico es visceralmente anticlerical, por no decir anticristiano. E intolerante. Y de una intolerancia que va a llevar a persecuciones gravísimas. La letra del Trágala, que es el himno de los... ha sido muy investigada. Yo me acuerdo que había un colega, un catedrático, está jubilado, que era catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Periodismo de la Complutense, que era más rojo que los pimientos de Tudela. O sea, a él el Partido Comunista le parecía una cosa de derechas. O sea que, pero vamos, te lo decían, estos son de derechas, esto no. Unos vendidos. Unos vendidos. ¿No? Bueno, y toda su vida se lo pasó estudiando el trienio liberal, hasta que, claro, por lo tanto es la autoridad en liberalismo fetén. Y según él descubrió la letra original del Trágala. Pues claro, el liberalismo nos lo han vendido como la tolerancia y la libertad. Y la libertad. Bueno, pues según este profesor, la letra original del Trágala decía en un momento: trágala o muere. O sea, le dice, no es trágala si quieres, dice, no, trágala o muere. Tú, servilón. Los que no eran liberales eran los serviles. Pues tú, servilón. Trágala o muere. Tú, servilón, tú que no quieres constitución. Y por si no había quedado claro, seguían el estribillo. Con los pellejos de los serviles hemos de hacernos portafusiles. Es decir, o sea, después de morir te iban a despellejar, para hacerse portafusiles. Y al que le gusta... Y al que no le guste, que roa el hueso. Y un cordelito para el pescuezo. O sea, primero nos vamos a cargar al servil. Y al que le parezca mal, le vamos a ahorcar. Sí. Y lo hicieron, ¿eh? ¿Cómo que lo hicieron? Fusilaron más de lo normal, ¿eh? Porque aparte de los que se fusilaran en el trienio liberal, que es un golpe de Estado, desde luego, organizado por la masonería, después, ¿no? Y entre ellos. Entre ellos y contra ellos, a los realistas, por ejemplo. Y entre facciones de liberales. Claro. Pero se pusieron de sangre hasta aquí. Hay un dato muy interesante en esto del Estado liberal decimonónico español, que es la matanza de frailes de 1834. Que se continúa en el 35. Claro, sí. El 34 en Madrid, pero el 35 en Barcelona, en Zaragoza. Pero de repente en ese año, y a mis alumnos esto les llama mucho la atención, en 1800, matanzas de frailes, digo, sí, claro. 100 en una noche en Madrid.
que no estuvo mal, mal. En unas horas, y con el gobierno totalmente pasivo. El capitán general sale a la calle, bueno, se pasea, mira aquello. Los frailes eran asesinados en plena calle, despedazados, muchos de ellos, o dentro de sus conventos. Bueno, un espectáculo verdaderamente dantesco. Empezaron por los jesuitas, acabaron con los franciscanos, todo esto en pleno centro de Madrid, calle de Toledo, carrera de San Francisco, etc. Menéndez Pelayo lo publica con toda claridad. Nadie, dice él, maestro de historiadores, tan denostado luego, ¿no? Nadie sabe o quiere confesar, dice más o menos Menéndez Pelayo, cuál era la formación de las logias en 1834. Pero lo cierto es que ellas fueron las organizadoras de la masacre. Y esto lo reconoce el que era en ese momento jefe de gobierno, Martínez de la Rosa, que pertenecía a la masonería, por cierto, en su lecho de muerte admite que fue una organización masónica la que puso aquellos piquetes en la calle a matar frailes. Con lo cual, en la católica España, en su capital, nada menos, aquella España que unos años antes había visto la guerra de independencia como cruzada, en buena medida, pues se lanzan a matar frailes. ¿Qué ha pasado? ¿Es que la ideología liberal ha penetrado en el pueblo de una forma tan radical? ¿Es que los liberales son partidarios de matar curas? No tanto. Ha pasado lo que dice Menéndez Pelayo. Las logias organizaron aquello. Porque aquello era ya una lucha a muerte contra la Iglesia. En el 34 son las matanzas de frailes. Pero muy poco después, el conspicuo masón Juan Álvarez Mendizábal pone en marcha su desamortización, la primera desamortización, y usted es experto en desamortizaciones, que como la francesa, que se llevó a cabo en plena revolución, ¿qué buscaba? Dejar a la Iglesia desprovista de bienes, desarticulada completamente para seguir realizando su función social. Y lo presentan como algo, claro, muy, muy oportuno, ¿no? Usted ha citado a Menéndez Pelayo, que puede ser calificado de derechas y no sé cuántas más cosas, ¿no? Pero Pere Galdós, que no. No. Que en los episodios nacionales cuenta el estribillo de la canción de los bárbaros estos que van a matar los frailes. Y era tan sencillo como el siguiente, claro, en ese momento estamos en plena guerra carlista, donde están los pretendientes carlistas encabezados por Don Carlos y el grupo de los liberales por Isabel, la inocente Isabel, y van cantando lo siguiente: muera Carlos, viva Isabel, muera Cristo, viva Luzbel. O sea que, bueno, oiga, más pistas ya no me den. Sí, no se tapaban demasiado. O sea, es una canción satanista, abiertamente, que es cierto, se cantaba en los muera Cristo, viva Luzbel. Muera Cristo, viva Luzbel. Profesor Bárcena, tengo que darle una mala noticia. Dígame. Tengo que darle una mala noticia. Estamos en los orígenes. O sea, yo le he hecho una pregunta así para que me contestase usted en 3 minutos de toda la historia. Estamos en los orígenes, porque todavía no me ha contado usted cómo... Pues sí, me ha contado cómo ha desembarcado, pero vamos, no cómo han puesto pie en tierra en España la masonería, y se nos ha ido el tiempo del programa. Bueno, ¿le parece que como en las buenas series, pongamos el continuará, y en el próximo programa sigamos con esta historia? Porque yo creo que ha captado mucho a los telespectadores y yo creo que es de un gran interés. Pues le emplazo a un próximo programa, y a todos ustedes, queridos telespectadores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y decirles que mañana mismo nos vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Pues para que pronto les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.